Un grupo de científicos independientes demostrará que la Tierra es plana en octubre del 2018. ¿Cómo? Asimismo como lo escucha, a continuación le explicaremos cómo estos científicos aseguran que van a demostrar que la Tierra es plana. Como todos sabemos, en pleno 2018 hay millones de personas de todo el mundo afirmando que la Tierra es plana, incluyendo científicos y artistas famosos tales como LeBron James, Kyrie Irving, Tila Tequila Love, Chris Brown, Jim Carrey, Shaquille O'Neal, el rapero B.O.B., entre otros. El científico más famoso que dice que la Tierra es plana es un estadounidense llamado Brian Mullen. Todos los terraplanistas son escépticos y cetéticos. Escéptico significa que duda de las supuestas verdades comúnmente admitidas y el pensamiento cetético es aquel que pretende dudar de todo aquello que yo no pueda probar por mí mismo a través de la percepción de mis sentidos. Los terraplanistas no creen en imágenes, ni en fotos, ni en ningún video del espacio exterior y ahora explicaremos por qué. Los terraplanistas no creen que la Tierra es redonda porque ellos no pueden viajar al supuesto espacio exterior para verla por ellos mismos. En pleno 2018 no hay ni un solo video real de nuestro supuesto planeta esférico desde el espacio exterior donde se vea la Tierra completa, incluyendo los supuestos satélites artificiales, la Luna, el Sol y las estrellas. En el supuesto video en vivo del satélite llamado la ISS, se supone que esté grabando en vivo la Tierra a 400 kilómetros sobre la superficie terrestre y en el video que supuestamente es en vivo de la ISS tampoco se ven los satélites. En pleno 2018 no hay ni un solo video de la Tierra donde ésta se vea completa girando en el espacio y que podamos apreciar los huracanes y tormentas. No hay ni una sola foto de nuestro supuesto planeta. No hay ni una sola foto del sistema solar. Si usted busca en Google Imágenes sistema solar, solo encontrará dibujos. Si usted entra en el canal de YouTube de la NASA, no encontrará ni un solo video donde se vea nuestro supuesto planeta completo. Sin embargo, la mayoría de los seres humanos de hoy creen por fe que la Tierra es esférica simplemente porque la vieron en la televisión y se lo enseñaron en la escuela. Hagamos un ejercicio de lógica. Si eres piloto, ¿qué es más fácil fotografiar? ¿El aeropuerto de donde despegas o la ciudad entera donde está el aeropuerto? Usando el sentido común, la lógica y la razón, llegamos inmediatamente a la conclusión de que es más fácil fotografiar el aeropuerto que toda la ciudad, ya que para fotografiar el aeropuerto no hay que subir tanto. Sin embargo, para fotografiar toda la ciudad se necesita más combustible, trabajo, etc. Ahora bien, ¿qué es más fácil fotografiar? ¿Un continente o el planeta entero? Obviamente, como en el ejemplo anterior, es más fácil fotografiar un continente que fotografiar todo el supuesto planeta esférico. Sin embargo, la realidad es que en pleno 2018 no hay fotos reales de ningún continente. Si usted busca en Google Imágenes fotos de África, no encontrará ni una sola foto real, sino que solo encontrará mapas y dibujos hechos en Photoshop. Si no me cree, vaya por usted mismo a Google Imágenes y trate de buscar fotos reales de los continentes a ver con qué se encuentra. Entonces, ¿cómo es posible que no tengamos fotos reales de los continentes, pero que sí tengamos supuestas fotos reales de nuestro supuesto planeta? Algo no cuadra aquí. Por esto es que el movimiento terraplanista sigue en constante crecimiento. Entendiendo que en pleno 2018 no hay videos ni fotos reales de nuestro supuesto planeta, ha surgido un grupo de personas las cuales afirman que la Tierra es plana. ¿Por qué en pleno 2018 no hay videos ni fotos de la Tierra esférica ni de la Tierra plana? Fácil, porque lo más alto que sube un avión no puede fotografiar la Tierra plana ni la Tierra esférica completa. De hecho, los cohetes tampoco pueden subir demasiado alto, sino que los cohetes son fuegos artificiales muy caros, no tripulados, que cuando suben, su trayectoria se curva hacia adelante y terminan cayendo en el mar. Por eso es que hoy en pleno 2018 no hay fotos reales de México, ni de África, ni de Australia, pues lo más alto que vuela un avión no le permite fotografiar un continente completo. No estamos diciendo que México no existe, sino que es imposible fotografiarlo completo. Las fotos que se ven reales en Google Earth fueron tomadas por aviones de Google, no por satélites. Cuando alejas la cámara en Google Earth, las fotos se convierten en animaciones tridimensionales. De hecho, Google Earth es una animación tridimensional en CGI. CGI significa imágenes generadas por computadora. Sabiendo ahora que no hay fotos ni videos de la Tierra plana ni de la Tierra esférica, ahora explicaremos la forma de la Tierra plana según los terraplanistas.
Cuando tú le dices a alguien que la Tierra es plana, rápido visualizan en su imaginación un pedazo de roca con la superficie plana flotando en el espacio exterior como el que ves ahora mismo en pantalla. Pero no, los terraplanistas creen en un modelo científico totalmente diferente al que ves en pantalla. Primero que nada, debemos definir la palabra ciencia. La mayoría de los ateos dicen que no creen en Dios porque creen en la ciencia, pero la mayoría de los ateos ni siquiera saben la definición de ciencia. Entonces, ¿cuál es la definición de ciencia? La ciencia es simplemente un método de investigación que debe ser repetible por todos. El método científico requiere y demanda que todo experimento científico debe ser repetido por segundos y terceros. Si un supuesto experimento científico no es repetible es porque no es ciencia, sino que es pseudociencia. La pseudociencia es aquella afirmación que se hace pasar por científica, pero que no es científica al no poder ser repetida por terceros. Por eso hoy en día el supuesto viaje a la luna es considerado como un cuento pseudocientífico, pues nadie de otra nación ha podido volver a la luna. Hay muchas personas que creen todo lo que ven en la televisión y en la internet, pero hoy en día nadie ha visto y grabado en video a astronautas en la luna a través de un telescopio. Ahora sabemos que la ciencia es simple y sencillamente un método de investigación que debe ser repetido por cualquier persona en cualquier lugar, ya que la ciencia no hace acepción de personas, porque según el método científico, todos somos científicos. La única agencia espacial del mundo es la NASA, y de la NASA se derivan unas pocas subagencias espaciales que trabajan en conjunto para la NASA, como la ESA y SpaceX, entre otras. Por lo tanto, no hay agencias espaciales de investigadores independientes, lo que significa que ningún investigador independiente a la NASA ha viajado a la Luna y ningún investigador independiente ha viajado al supuesto espacio exterior. En el canal de YouTube de SpaceX no hay ni un video de la Tierra esférica completa. Por lo tanto, si la ESA ni la NASA tienen videos de la Tierra esférica completa, ningún otro canal de YouTube tiene un video real de la Tierra esférica completa. ¿Cuántas personas han viajado al supuesto espacio exterior a lo largo de la historia de la humanidad? 40 personas. Y tenemos a 7 billones de personas creyéndole a 40 personas que supuestamente fueron al espacio exterior. ¿En serio? Por esto los terraplanistas llegaron a la conclusión de que el supuesto espacio exterior no existe, puesto que el espacio exterior es inalcanzable, ya que nadie puede subir tan alto. De hecho, ningún avión comercial ha tenido la desdicha de salir al supuesto espacio exterior por accidente. Cuando uno oye esto por primera vez le parece muy ridículo, pero debemos aprender de los terraplanistas a ser escépticos y cetéticos. El método científico avala el modelo de la Tierra plana, pues el modelo de la Tierra plana es repetible a pequeña escala, mientras que el modelo de la Tierra esférica no pasa por el método científico al no poder ser repetido a pequeña escala. En ningún laboratorio podrás encontrar un planeta esférico a pequeña escala flotando y que dicho planeta a pequeña escala tenga ratas de laboratorio caminando en su superficie esférica. Sin embargo, el modelo de la Tierra plana se puede recrear a pequeña escala. Para recrear la Tierra plana a pequeña escala necesitaremos crear un laboratorio dentro de un refrigerador industrial de los que se usan en los restaurantes de comida rápida. Dentro del refrigerador haremos una piscina rectangular de agua y en el medio de dicha piscina sumergiremos un imán electromagnético. En la piscina pondremos unas rocas que van a representar los continentes. Dejaremos que la piscina se congele durante un día y al día siguiente entraremos al refrigerador laboratorio para ponerle un pequeño sol artificial. Ahora mismo estás viendo en pantalla cómo un magneto puede levitar y orbitar sobre un plano imantado. Y ahora estamos viendo otro magneto sobrecalentarse y ponerse al rojo vivo a causa de la inducción electromagnética. Cuando entramos al refrigerador laboratorio, dejaremos la luz apagada y pondremos un magneto sobre la piscina congelada. Al instante, el magneto comenzará a orbitar de manera circular sobre la piscina congelada y cuando este magneto se sobrecaliente y se ponga al rojo vivo, comenzará a emitir luz y calor. Y el calor producido por el magneto empezará a derretir el hielo y el hielo se convertirá en agua y de esta manera emergerán las piedras del agua y las podremos ver, mientras que el borde de esta pequeña piscina será un muro de hielo que será como la pared de una piscina circular. El sol artificial solo va a descongelar todo lo que esté debajo de él. Si ponemos una rata de laboratorio sobre una de las piedras de nuestra piscina, la rata podrá estar bien porque recibirá el calor del sol artificial, pero si la rata se aventura a llegar al muro de hielo,
y trata de alejarse de debajo del sol artificial, esta rata morirá congelada a causa del frío del refrigerador. Según los terraplanistas, el universo no es el espacio exterior, sino que, como vemos en esta animación, el universo es un plano de hielo infinito donde hay un sol que descongela el hielo, y el sol, la luna y las estrellas orbitan sobre la Tierra por electromagnetismo, y por el calor del sol emergieron los continentes del agua, y el borde de la Tierra plana es el muro de hielo que contiene los mares de la Tierra, el cual hoy conocemos como la Antártida. En el logo oficial de la ONU salen todos los continentes excepto la Antártida. El logo de la ONU realmente es el mapa de la Tierra plana, hecho por un científico llamado Alexander Gleason en 1892. Si bajamos la cámara al nivel de la Tierra, podremos ver cómo el Sol se aleja de nuestra vista hasta ocultarse tras el horizonte. Pero todo se trata de un efecto óptico, pues cuando levantamos la cámara nos damos cuenta de que estamos sobre un plano. En esta animación vemos las luces encendidas de las ciudades y así es como se explica el día y la noche en una Tierra plana. También vemos cómo el Sol derrite el muro de hielo y no permite que el frío de nuestro universo nos congele. Con esta explicación lógica y sencilla se explica la forma de la Tierra plana, la cual está apoyada por el método científico. Sé que muchos se preguntarán, pero ¿cómo explicas que el Sol baje y se esconda por el horizonte? El Sol en ningún momento baja, sino que todo se trata de un efecto óptico de perspectiva. Ahora estamos viendo en pantalla una foto del pasillo de un hotel. Si te fijas en los focos del pasillo, los que están más lejos parecen estar más abajo, pero en realidad están a la misma altura. Así es como explicamos la puesta del Sol en la Tierra plana. Pero esto que acabamos de ver son dibujos y animaciones CGI, y las animaciones y dibujos no son ciencia, sino que, lejos de ser ciencia, son solo arte. ¿Qué tipo de arte? Artes gráficos, y en la ciencia no se valen las animaciones, sino que los experimentos deben ser repetidos en la vida real. Ahora vamos a repetir una puesta de sol a pequeña escala como lo demanda el método científico. Ahora estamos viendo cómo este caballero pudo reproducir una puesta de sol a pequeña escala con un sol que se aleja en línea recta sin bajar. Aquí vemos un horizonte artificial y el sol artificial al alejarse parece esconderse bajando tras el horizonte artificial. La cámara se debe colocar en un nivel más bajo del horizonte artificial porque en la vida real el horizonte siempre sube al nivel del ojo. Si estás en la playa al nivel del mar y señalas el horizonte, notarás que el horizonte, tu dedo índice y tu ojo están alineados en línea recta. Y si subes a una montaña o en un avión, puedes señalar el horizonte y notarás que siempre estará alineado al nivel del ojo, cosa que solo puede pasar en una tierra plana. El horizonte nunca se señala hacia arriba ni hacia abajo, sino que siempre está al nivel del ojo. Bueno, ya aprendimos que el modelo de la Tierra plana está avalado por el método científico y por la ciencia, pero ya basta de teorías y vamos a la acción. ¿Cómo estos científicos independientes demostrarán que la Tierra es plana? Solo hay una forma de demostrar que la Tierra es plana y es llegando al muro de hielo, que es el borde de la Tierra plana. Por eso hemos llamado a este experimento cazando el borde o en inglés Chasing the Edge. Esto será un reality show. En mayo del 2018 se reunieron los líderes terraplanistas Irulan Ducci y Oliver Ibáñez con sus rivales terraglobistas el Dr. Santaolalla y el Dr. Crespo para ponerle fin a este debate. Como todos ellos son hombres de ciencia, dejaron a un lado sus diferencias para demostrar científicamente si la Tierra es plana o redonda. Lo primero que hicieron fue contactarse con los terraplanistas estadounidenses para contactarse con el baloncelista multimillonario Kyrie Irving, a ver si estaba dispuesto a ayudar con la financiación económica de este experimento. Kyrie Irving no vaciló en aceptar la propuesta y rápido unieron fuerzas contactándose con el rapero B.O.B. y Tila Tequila para que estos multimillonarios también aportaran en la parte económica del experimento. Como muchos terraplanistas conspiranoicos dicen que nadie puede entrar a la Antártida al sur de Argentina porque está militarizada, todos estos científicos han decidido reunirse en octubre del 2018 en el área oeste de México para viajar en línea recta hacia el muro de hielo. En otras palabras, haremos la misma hazaña que hizo Cristóbal Colón. Para este viaje irán en una flota de 10 barcos con muchos terraplanistas y muchos terraclobistas para que el viaje no sea un viaje subjetivo, sino que sea un viaje totalmente objetivo, imparcial y neutral. El barco principal se llama el Callador. Le pusieron el nombre Callador, pues aunque unos digan que la Tierra es esférica y otros digan que la Tierra es plana, el barco Callador le callará la boca a una de las partes. ¿Y cómo saben si van en línea recta y no toman una curva y se pierden por el mar y llegan a la Antártida justo al sur de Argentina? Fácil.
La mayoría de los seres humanos de hoy no saben que todas las noches se ven las mismas estrellas en el cielo y que en los tiempos antiguos los marineros usaban las estrellas para navegar. Así que utilizando las estrellas navegaremos en línea recta hacia el muro de hielo por el oeste de México. Durante todo el viaje se estarán dejando boyas ancladas para marcar el camino para que dicho viaje sea repetido por segundos y terceros, tal y como lo demanda el método científico. Si la Tierra es esférica, viajaremos en línea recta y terminaremos llegando a Asia, pero si la Tierra es plana, terminaremos llegando al muro de hielo. El viaje de Elcano y Magallanes fue una circunnavegación sobre un plano. Este viaje que realizaremos en este 2018 no será una circunnavegación, sino que será un viaje en línea recta. Algunos conspiranoicos dicen que a mitad de viaje nuestros barcos serán bombardeados por aviones militares para que no descubramos la verdad. Por eso ya hemos cerrado negociaciones con el canal de televisión de noticias de Venezuela llamado Telesur, para que documenten toda esta expedición. Por eso hacemos un llamado a todos los medios de comunicación masivos como CNN, ABC, BBC, Al Jazeera, RT, Telemundo, Univisión, El País, a que vengan y graben esta expedición de una manera objetiva, imparcial y neutral. También invitamos a todos los periodistas independientes y a los youtubers que se dedican a viajar el mundo a que también vengan con nosotros a esta expedición de esta nueva revolución científica. En enero de 2018 quisieron crear la ley llamada Net Neutrality para controlar la información que hay de la Tierra plana en el Internet. Sin embargo, no pudieron detenernos. Como la ciencia es simplemente un método de investigación que debe ser repetido por todos, hemos llegado a la conclusión de que la ciencia no miente. La ciencia va a vomitar a todas las pseudociencias que se quieran refugiar en la prestigiosa ciencia real y repetible. Ahora les dejaremos con el vicepresidente de esta expedición, Josué Rosario López, para que concluya con unas palabras. Mi nombre es Josué Rosario López y soy el vicepresidente ejecutivo de esta expedición y quiero decir lo siguiente. El centro de la Tierra plana es lo que hoy erróneamente conocemos como el Polo Norte, que más bien es el centro polar ártico de la Tierra plana. Sobre el centro polar ártico de la Tierra está la única estrella del cielo que nunca se mueve, llamada la estrella polar o Polaris. Del centro ártico sale la energía electromagnética que atrae a la manecilla de la brújula. En este episodio de Los Simpsons vemos cómo nos muestran la forma de nuestra Tierra plana de una manera subliminal. ¿Por qué no se esconde la forma real de nuestra Tierra plana? Fácil, porque hay una energía gratis en toda la Tierra plana llamada la energía electromagnética. Esta energía está en todas partes. De hecho, usted puede hacer una brújula casera y la energía electromagnética atraerá la aguja y marcará al centro ártico, que es el norte. Esto no es magia, es electromagnetismo. Todos somos científicos. Por eso es que el sistema nos quiere hacer creer que el cerebro del ser humano solo trabaja con un 10%. Si usted se lo cree, se hace un 90% más necio. La realidad es que todos somos científicos y que nuestro cerebro trabaja con el 100%. Nosotros podemos crear automóviles y bicicletas que funcionen con energía gratis de imanes electromagnéticos para viajar de gratis sin necesidad de aceite, gasolina, gas ni petróleo. Por eBay puedes comprar imanes y crear tu propia bicicleta electromagnética. Por eso las grandes empresas del mundo trabajan en conjunto para los Illuminatis para mantenernos engañados, y por eso es que en el logo de sus compañías siempre vemos la pirámide Illuminati. La ONU declaró que el acceso a Internet es un derecho humano que debe cumplirse al pie de la letra para el disfrute de la libertad de expresión y opinión. Hoy en día el pueblo no debe temerle al gobierno, sino que el gobierno debe temerle al pueblo, puesto que nosotros podemos ponerle de cabeza su pirámide gracias a las redes sociales. Por eso debemos protestar en caso de que quieran seguir con la ley de Net Neutrality que busca privarnos de la libertad de expresión. Hace poco le borraron el canal de YouTube a Irulanducci, supuestamente por problemas de derechos de autor, y por eso quiero aclarar lo siguiente. Este video que estás viendo ahora mismo no contiene contenido protegido por derechos de autor. Este video no infringe ninguna de las normas de la comunidad de YouTube. Este video no contiene violencia, desnudos ni malas palabras. Este video tampoco es una falsa noticia.
De hecho, en Estados Unidos hay una página de internet que se llama Indicien.com y en esta página publicaron una noticia el 21 de septiembre del 2017 hablando de que las personas quieren ver un reality show de terraplanistas buscando el borde de la Tierra plana. Y esto es lo que vamos a hacer en octubre del 2018. Por lo tanto, este video es totalmente real. La realidad es que todos los papeles están debidamente firmados y que este video no infringe ninguna norma de la comunidad de YouTube, por lo tanto no deben borrar este video. Pero en nuestro equipo de trabajo hay varios conspiranoicos que dicen que este video va a ser borrado por YouTube. Yo personalmente no soy conspiranoico y dudo que borren este video, pero por si acaso la NASA paga para que borren este video, yo le doy permiso a todas las personas que vean este video a que se lo descarguen y lo suban a otros canales de YouTube para que esta información no desaparezca del internet. El modelo de la Tierra plana explica los eclipses solares, lunares y las estaciones del año y todo. Así que cuidado con lo que vayas a comentar, no sea que lo que comentes te lo termines tragando en diciembre del 2018 cuando terminemos esta expedición en el muro de hielo de nuestra Tierra plana. Si YouTube borra este video será totalmente injusto, pues YouTube está lleno de videos que incitan a la violencia, consumo de drogas y otras cosas perjudiciales para nuestra sociedad. Y si no borran esos videos, pero borran este video, además de ser injusto, solo va a levantar más sospechas en la población de la gente de a pie y todos comenzarán a preguntarse cuál es la verdadera forma geográfica de la Tierra. Borrar este video sería un crimen en contra de la libertad de expresión. Así que le pido a todos los que vean este video a que se suscriban a este canal de YouTube y que compartan este video en todas sus redes sociales para que este video se haga viral y las personas tengan acceso a esta información tan importante sobre la forma geográfica de nuestro plano tridimensional y sobre la energía gratis que está en todas partes. Los días del petróleo y de la NASA están contados. Hace poco, varias compañías grandes hicieron un boicot en contra de YouTube porque YouTube estaba publicando anuncios de esas marcas en videos de violencia y esas grandes empresas se molestaron y retiraron sus anuncios y el boicot fue 100% efectivo y YouTube mejoró su manera de publicar anuncios. Si YouTube borra este video, los millones de terraplanistas que habemos en el mundo le haremos un boicot a YouTube por censura y por violación de los derechos de libertad de expresión. Así que suscríbete a este canal de YouTube que se llama Josué TV y por si acaso me borran mi canal de YouTube y me quieres encontrar en Facebook, mi Facebook personal es facebook.com/Josué121. Cualquier duda le pueden preguntar al presidente de esta expedición, Iru Landucci, o al secretario de prensa, Oliver Ibáñez. Hasta luego.